8:54 de la mañana. Carlos González y Omar Mariluz los acompañan en Ampliación de Noticias. Y justo hablábamos de temas económicos, Carlos, porque, a ver, esta semana se ha pedido, la semana que pasó, el voto de confianza. En paralelo, el presidente Pedro Castillo, muy airado, él, enérgico, en un discurso en Jaén, más parece un candidato en realidad, hablaba de nacionalizar o estatizar Camisea. Luego sale el ministro de Economía a explicar que el presidente no se refería a esto. Bueno, en paralelo, en medio de todo eso y esas confusiones, el gobierno, a través del MEF, piden facultades delegadas en materia tributaria. No son temas aislados, Vamos a conversar en este momento con Alonso Segura, economista, exministro de Economía y Finanzas. ¿Cómo está, Alonso? Muy buen día. Buenos días, Omar. Carlos, gracias por la invitación. A ver, muy buenos días. Vamos al tema de lo que ha dicho el presidente en principio. Estatizar, nacionalizar. ¿Cómo lo podemos interpretar? ¿A qué en verdad se refiere el presidente? ¿Esto es posible? Sí, creo que lamentablemente no sabemos a lo que se refiere el presidente. Las palabras estatizar y nacionalizar tienen significados muy concretos, hasta en el diccionario lo puede encontrar cualquier persona. Básicamente es quitarle la propiedad a un privado y entregársela al Estado, ¿de acuerdo? Lo que ha tratado en el pasado, en semanas, digamos, cortos meses recientes, el gobierno decir no, es nacionalizar porque te quito la propiedad, pero no me la quedo como Estado, se la doy a otro privado que sea nacional. Y ahora, digamos, el ministro de Economía, para bajar la temperatura, ha tratado y la primera ministra, de darle otro significado que no existe, que es, no nos referimos a la masificación del gas, ¿no? Entonces, en realidad, de nuevo, lo que tenemos que escuchar es de boca del presidente, que realmente diga de manera tajante, y sus acciones lo demuestran a lo largo del tiempo, que no van a quitarle la propiedad a ningún privado, ¿no? Ahora, usted observa una voluntad, ¿cómo está, señor Segura? Muy buenos días. ¿Usted observa una voluntad, una intención clara por parte del gobierno de estatizar o nacionalizar, por ejemplo, el gas de Camisea? No lo sé, digamos, pareciera que hay miembros del gabinete que no tienen esa intención. La Premier, el ministro de Economía han tratado de deslindar de eso, pero finalmente quien se elige y quien está por 5 años es el presidente, ¿no? Y como ha dicho tantas veces, que básicamente su concepto de nacionalizar, y lo ha agregado ahora al término de estatizar, durante mucho tiempo el gobierno se esmeró en decir no es lo mismo. El presidente lo dijo, estatizar o nacionalizar, para él son lo mismo, y se refiere a quitar propiedad. Entonces el problema está en el presidente, ¿no? Por lo menos por ahora. Ahora, pero esto legalmente entiendo, y corrígeme si me equivoco, no es posible, ¿no? La Constitución no habla ni de nacionalizar ni estatizar, habla de expropiar, pero esto tiene que darse pues a través de una ley en el Congreso de la República y pagar, exacto, entiendo, un justiprecio. O sea, si te voy a quitar algo, te lo pago primero, es lo que dice la Constitución. Exacto, por eso es que señala mandemos una ley al Congreso, ¿no? Entonces lo que quiere es que el Congreso emita una ley para quitar la propiedad. Es posible en el Estado peruano quitar la propiedad, expropiar. Se hace, por ejemplo, cuando tienes que lanzar proyectos de infraestructura, claro, y tienes pues que tirar una vía, tienes que quitar terrenos, ¿no? Pero no porque el Estado peruano, ya desde la década de los 60, 70, digamos, cuando manejábamos todo mal y éramos un país, pues, en términos de riesgo, país realmente de altísimo riesgo, no grado de inversión como ahora, es que quitábamos la propiedad simplemente porque se le ocurría al gobierno de turno, ¿no? Entonces, nuevamente, estos fantasmas deben de extirparse por completo, pero el problema es que quien tiene que venir es el presidente y ser consistente con sus acciones, ¿no? Ahora, señor Segura, ¿qué posibilidades, pasando todos los mecanismos formales, qué posibilidades concretas tiene el gobierno de nacionalizar o estatizar, en este caso, la propiedad privada o el gas de Camisea? ¿Hay las condiciones o cree usted que las está creando de alguna manera para que tenga esa posibilidad? Hoy día yo creería que son muy bajas, cerca de ninguna. Yo no creería, por más que nuestros congresos no se caracterizan por ser responsables, yo creería que el Congreso no lo apoyaría. Pero nuevamente, ese es un gobierno que tiene, 4 años y 9 meses por delante, entonces las cosas pueden cambiar en el futuro, ¿no? Entonces, por eso es que es importante que haya deslindes claros y que las acciones, las políticas de gobierno claramente se condigan con acciones que son totalmente, digamos, alejadas de esto, ¿no?
Bueno, así es, esas son las declaraciones del presidente, luego el ministro de Economía va y lo interpreta diciendo que no quiso decir lo que dijo, pero lo que sí está en blanco y negro, al menos, es el pedido de facultades delegadas que ha hecho el MEF y que tiene que ver principalmente con materia tributaria. Y entiendo que es al menos lo que nos permite ver hacia dónde apuntan las balas del Ejecutivo. ¿Cuál es su impresión ya de lo que quiere hacer el gobierno, lo que quiere hacer el MEF en estos aspectos? Sí, ahí también yo ya me he expresado públicamente, ¿no? En Twitter, y yo creo que el pedido de facultades no es por la envergadura, no es apropiado. Hay ciertamente algunas propuestas que son útiles, que son interesantes, pero el gobierno, a través del propio ministro de Economía, ha dicho en distintos momentos que iban a ser facultades muy focalizadas en control de evasión y elación, o sea, medidas administrativas, y ver el tema minero, que iba a ser sin quitar la competitividad, y por ahí algún tema puntual como los regímenes de microempresa, perdón, de pyme, que hay 4 regímenes en este momento, el general, y 3 de microempresa o empresa o de pyme, y por ahí algo digital, y lo que han pedido son facultades para hacer cambios sustancialmente mayores, ¿no? Y muchos que en mi opinión no se justifican, ¿no? Entonces, yo creería que el Congreso debería filtrar muy bien esas facultades. Recuerden que si bien se estila que los gobiernos, como materia tributaria es muy compleja, muy técnica, que los gobiernos pidan facultades para legislar al inicio de los gobiernos, y yo creo que primero no es un derecho adquirido, es potestad del Congreso darlo o no, pero también es potestad del Congreso decir, mira, me pides en 10 cosas, en estas 3 o 4 te lo doy, en estas 6 o 7 no te lo doy, ¿de acuerdo? Porque realmente se aleja de lo que han venido repitiendo durante semanas, ¿no? Durante meses en realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos confiar en lo que van a hacer si nos dicen una cosa y hacen otra? Y esto es consistente durante la gestión de gobierno, ¿no? Y es un cheque en blanco en realidad la facultad, ¿no? Esta frase del ministro de Economía, Pedro Frank, que le pique el ojo, linque el hígado cuando ve un carro muy caro, ¿es justificación? Porque muchos podrían decir, sí, pues, si acá el señor tal se está comprando un carro de $300,000 o $100,000, que pague más impuestos. Digamos, ¿es la lógica correcta en materia económica? No, uno cuando formula política económica tiene que pensar con la cabeza, no con el hígado, ¿no? Lamentablemente. Y lo digo porque él lo ha dicho, o sea, no estoy imputándole algo que no haya dicho el propio ministro. Entonces yo creo que el MEF necesita serenarse, necesita enrumbar las políticas públicas y necesita cumplir con lo que ha dicho. O ha dicho que iban a ser facultades puntuales y eso no es lo que están proponiendo, ¿no? Además, no es momento. Primero dicen, queremos reactivar. Cuando uno sube impuestos, no reactiva porque le quita recursos al sector privado. Tienen una confusión mental enorme. 1. 2. Reactivar es un concepto temporal. Si tú vas a hacer algo temporal, tú tomas medidas temporales, no medidas permanentes, de te subo el impuesto y te lo dejo arriba para siempre. Entonces, nuevamente, otro error conceptual. Entonces, digamos, no tenemos tiempo para explicar todos los errores conceptuales que hay allí, pero ciertamente es un pedido de facultades que no es oportuno. Muchas medidas son bastante discutibles, bastante cuestionables, y además tenemos un problema de la ventana, porque por el momento en que piden las facultades, varias de ellas son para impuesto a la renta. Impuesto a la renta es lo que se llama periodicidad anual. Lo que está vigente el 1 de enero rige por todo el año, así después lo derogas, así el 2 de enero lo derogues, ¿de acuerdo? Entonces, el gobierno lo que va a hacer probablemente, pide una ventana más larga, pero probablemente todo lo renta lo va a sacar el 30 de diciembre y después el Congreso no va a poder corregir si se considera que el gobierno se excedió. Entonces, nuevamente yo lo haría bastante más acotado. El Código Tributario peruano, la legislación peruana ya es progresiva. El tema de progresividad es relativo, cuánto más lo quieres hacer, pero yo diría que tienen que pensar en una cosa. Lo que están haciendo acá en varias de las medidas es seguir cargándole la mano a los que ya contribuyen, ¿de acuerdo? Y no estamos hablando de los que no pagan lo que deberían, o sea, evasores, elusores. Estamos hablando de seguir subiendo los impuestos a los que pagan correctamente sus impuestos. Y pagan, digamos, en estándares pagan bastante, ¿de acuerdo? Para países de ingreso medio como el Perú. Entonces, en este momento, subirles la cara cuando están muy golpeados, la clase media, saliendo ciertos sectores, inmobiliario, construcción, mercados de capitales, muy golpeados en la pandemia, no es oportuno. Y no hablan de otro tipo de inequidad, y es que dicen, estos tienen mayor capacidad contributiva que paguen más, pero cuando tú tienes el 80% de los peruanos que son informales y que no pagan lo que deberían de pagar, es tremendamente inequitativo para los que pagan lo que deben de pagar.
Ojo que estoy diciendo Entonces, fortaleza administrativo, ajá. lo que es evasión e ilusión, no estoy diciendo eso, no estamos refiriéndome a eso. Estoy refiriéndome a seguir subiendo impuestos que afectan fundamentalmente a aquellos pocos en la economía, personas naturales que tienen capacidad de acumular algo de capital y de bienes, digamos, ¿no? Que normalmente lo hacen de sus ahorros de las rentas del trabajo. Es decir, ahorros de renta del trabajo que ya pagaron el 30%, etcétera, y después quiere seguir subiéndome las tasas. Entonces, yo creo que es profundamente mal encaminada esta propuesta en algunos temas, ¿no? Y ojo, no es tributario, también hay Banco de la Nación, seriamente cuestionable lo que quieren hacer ahí, quieren por enésima vez abrir la ley de APPs, pero es críptico, no dicen en qué, o sea, hay un parrafito ahí que es cualquier cosa, eso genera nuevamente cambio de reglas de juego, entonces, de nuevo, poco aconsejable. Lo ha explicado claramente el señor Segura que esta propuesta está mal encaminada. Entonces, ¿qué es lo que está buscando el gobierno con estos anuncios? ¿Qué es lo que busca el Ministerio de Economía? Mira, la verdad no lo sé. De nuevo, creo que no están entendiendo la situación, el momento de ciclo económico en el que estamos, lo golpeados que están ciertos sectores, que no es momento para sus propuestas, y en otras no es ahora ni es después tampoco, por si acaso, no es que en un año. Pero me parece que lo que están es tratando básicamente equivocadamente de sobregravar a algunos sectores porque es plata más fácil, ¿ok? Y siguen con esta idea de gasto público indiscriminado para quien pase por la puerta con absoluta, digamos, decisión arbitraria del gobierno, y ya ven el nuevo comunicado del Consejo Fiscal, otros 2.900 millones que incorporan por decreto de urgencia, que es de dudosa legalidad y de dudosa constitucionalidad, en mi opinión, no son constitucionales. Estamos en una emergencia, pero ya no estamos en los primeros 3 o 6 meses de la pandemia. Hicieron algo similar a mediados de septiembre, que incorporaron 2.900 millones del presupuesto sin pasar por el Congreso, y no han gastado casi nada por propia manifestación del Consejo Fiscal. Han gastado, creo que la tercera parte, no la han gastado, la han asignado, ni siquiera se ha gastado, casi 45 días después, y ahora lanzan otros 2.900 y están tratando de repartir bonos por todos lados. Mira, te voy a dar solo dos temas de absoluta inconsistencia para que quede claro. Proponen subir el impuesto a la renta a las personas naturales arriba del tramo de 30, ¿de acuerdo? Perfecto, digamos que en el futuro se pueda discutir, ahora como digo no es momento, pero el gobierno sabe muy bien, porque tiene el MEF múltiples informes de múltiples gestiones, de que hay un grupo ahí que gana, digamos, en un tramo por debajo de las 7 unidades de exoneración y por encima, digamos, de 3 o 4, que no es pobre, que tiene capacidad contributiva y no paga impuesto a la renta, y debería pagar impuesto a la renta, pero de eso no mencionan nada. Estamos hablando de 1 millón y pico de personas, pero a esas personas les quiere dar un bono. Trabajadores formales, con beneficios, los afortunados que no han perdido su trabajo, lejos de gravarlos, les quiere dar un bono que en base anualizada, por cifras del propio gobierno, puede ser más de 2.000 millones de soles. Claro. ¿De qué estamos hablando entonces? Bueno, ¿no? Y lo otro, quieren grabar con IGB pólizas de seguros de vida. En una pandemia, tú criticas a los pocos que tienen seguros de vida en el Perú, tú quisieras que muchas más personas tuvieran seguro de vida, y entonces los criticas por decir, no, esto es regresivo, que ellos no paguen impuestos. Qué mal que tengan pólizas de seguro de vida, ahora en pandemia les voy a poner un IGB. De nuevo, pareciera que no entienden en qué momento estamos, ni que realmente tú quieres que más personas tengan seguros de vida. Entonces, de nuevo, me parece que hay múltiples errores de concepto ahí, y tiene que filtrarlo el Congreso de la República. Lo del Banco de la Nación es terrible, dicho ese paso. Bastante claro. Quiere sacarlo de múltiples controles del FONAFE, y eso es peligrosísimo. Y mucho por analizar en realidad sobre lo que quiere hacer el gobierno. Vamos a ver qué decide el Congreso de la República, porque está en su cancha. Muchísimas gracias, Alonso Segura, exministro de Economía y Finanzas.